Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias por participar de nuestro primer tour virtual y charla sobre el telescopio Very Large Array, el VLA. En esta ocasión estamos en tres ubicaciones distintas. Yo soy Sonia Ufo, soy parte del Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos, pero trabajo desde Santiago de Chile como encargada de divulgación y diversidad. En esta ocasión estamos acompañados también por las colegas Summer Hash y Faith Bowler. Ellas están desde Socorro, en Nuevo México, y son las educadoras del sitio del BLA. Además de ellas, nos acompaña hoy Loreto Barcos Muñoz. Loreto es una astrónoma chilena que trabaja desde otra de las sedes de NRAO, que estaba ubicada en el estado de Virginia. Loreto es una astrónoma y nos va a comentar cómo es vivir y trabajar en los Estados Unidos para este observatorio. Este es el primer tour virtual que hacemos en castellano. Es un esfuerzo en conjunto con nuestras colegas de los Estados Unidos. Faith tiene 3 años de estudio de castellano y estará haciendo por primera vez su interpretación del tour virtual para nosotros en español. En esta ocasión tenemos la suerte de tener financiamiento a través del proyecto Breaking the Barriers de SOCHIAS, la Sociedad Chilena de Astronomía, que nos permite tener intérpretes en lengua de señas chilena. En este caso tenemos 2 intérpretes, ustedes pueden ver en pantalla a la intérprete Leslie Albornoz, y hay un segundo intérprete que se intercambiará con Leslie, llamado Jeoser Salazar. Déjenme pasar a la siguiente transparencia. Quiero explicarles un poco cómo va a funcionar este webinar. Vamos a estar aproximadamente 1 hora trabajando juntos y usaremos las propiedades interactivas de la ventana de Zoom de este webinar. Ustedes pueden poner sus preguntas y hacer en la sección de preguntas y respuestas o Q y A, dependiendo del idioma de su pantalla de Zoom. Y tendremos un tiempo para poder conversar tanto con Faith, nuestra educadora del BLA, como con Loreto Barcos Muñoz, nuestra astrónoma. Usen por favor la sección de preguntas y respuestas de Q y A en la parte baja de su ventana de Zoom para escribir sus respuestas y tratemos de dejar la sección de chat o mensajería para que nos indiquen, por ejemplo, si ven algún problema técnico como un problema de audio o cualquier cosa que esté pasando que les impida poder disfrutar de esta presentación. Durante la charla se van a mencionar algunos enlaces a página web que van a ser copiados en la sección de chat o mensajería, pero no importa, no se preocupen porque esos enlaces también van a ser enviados durante la semana siguiente a esta presentación en un correo electrónico a sus correos con los cuales se inscribieron para el seminario. En esta fotografía pueden ver cuáles son los símbolos tanto para el chat y mensajería como para preguntas y respuestas o Q y A. Nuestra primera charlista es Faith Bowler. Ella es educadora del BLA y participa del grupo de educación en STEM. STEM es una sigla en inglés que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y esas son todas las disciplinas involucradas en el trabajo que Faith hace. Los dejo en estos momentos con Faith para que les cuente la primera parte sobre cómo funciona y dónde está ubicado el BLA. Gracias, Faith. Buenas tardes. Hola a todos. Ok. El BLA pertenece a y es operado por el Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos, NRAO. NRAO fue fundado en los años 50 con el objetivo de construir y operar observatorios para el estudio de las emisiones
de radio provenientes del espacio. NRAO es financiado por la Fundación Nacional de Ciencia, NSF. Sorry. There we go. NRAO opera 3 radiotelescopios. Uno es, por supuesto, el VLA, del cual hablaremos hoy. El VLA consiste de 27 antenas, cada una de las cuales mide el equivalente a un edificio de 10 pisos de alto y tiene un diámetro de unos 25 metros. Desde nuestra latitud a 34 grados norte, el VLA puede observar el 72% de los objetos en el cielo. El 28% restante son objetos ubicados muy al sur para poder verlos. El VLA se construyó en los llanos de San Agustín, en lo que antiguamente había sido un lago en Nuevo México en los 70s. Se completó y dedicó en 1980. Se eligió esta ubicación por estar en altura y ser seca. Se encuentra a 2,150 metros sobre el nivel del mar en el desierto de Nuevo México. El sitio del VLA está rodeado de montañas distantes, las que bloquean la radiointerferencia que viene de las ciudades al otro lado de estas montañas. El VLA consta de 28 antenas, 27 de las cuales se usan en conjunto, mientras que una se encuentra en mantención en el edificio de ensamblaje o hangar de las antenas. Las antenas se distribuyen en forma de Y. Hablaremos de esta configuración más adelante. El VLA se opera desde el edificio de control. La página web de NRAO tiene una sección llamada El Explorador del VLA, donde pueden encontrar una serie de videos que muestran cómo muchos de los elementos del telescopio funcionan. Estos videos están solo en inglés, pero si quieren, pueden revisarlos. Dejaremos el enlace en el chat. Volviendo al VLA, las 27 antenas en funcionamiento se distribuyen en forma de Y. Consiste en un brazo norte, uno oeste y uno este. Los brazos este y oeste están hechos de casi 21 kilómetros de línea doble de ferrocarril y el brazo norte mide casi 18 kilómetros. Hay 72 estaciones o paradas en total en estos brazos. Sería genial tener suficientes antenas para poner una en cada parada, pero 28 es todo lo que se pudo construir, por lo que ahora movemos las 27 antenas
acomodándolas para acercarlas o alejarlas, creando 4 configuraciones distintas. La forma en que distribuimos las antenas en lo que se conoce como una configuración, esto permite al telescopio hacer zoom, alejar o acercar la imagen. Estas son nuestras 4 configuraciones llamadas A, B, C y D. En la configuración A, las antenas están los más separadas posible, cubriendo un diámetro total de unos 36 kilómetros. En la configuración B, llegan hasta los 11 kilómetros de diámetro. En la configuración C, hasta 3,5 kilómetros de diámetro. Y en la D, las antenas están súper juntas con un diámetro de 1 kilómetro. Estamos en esta configuración en estos momentos. Así se ven las configuraciones desde lo alto. Y aquí vemos una imagen que ejemplifica las diferencias entre las configuraciones. Podemos ver que estamos observando el mismo objeto con cada configuración y que se ve diferente. Usualmente, uno se hace la mejor idea de cómo es un objeto observándolo en las 4 configuraciones. Pero algunos astrónomos solo necesitan las nubes difusas y extensas que se ven en la configuración D, mientras que a otros les sirve poder ver el nivel de detalles que se logra en la configuración A. Todo depende de lo que estén estudiando. Movemos las antenas a lo largo de rieles de tren a diferentes paradas usando nuestros 2 transportadores rojos. Estos son vehículos únicos hechos a pedido para mover las antenas que pesan 230 toneladas. Los transportadores se colocan por debajo de las antenas, las levantan y las muevan por los rieles, posándolas en la siguiente parada. Cada parada tiene todo lo necesario para conexión de las antenas, por lo que no se necesita mover cables o electrónicos, solo bajarlas y conectarlas. Los vehículos tienen una velocidad máxima de movimiento de solo 8 kilómetros por hora. Y mientras mueven una antena, no superan los 1,6 a 3,2 kilómetros por hora por asuntos de seguridad. Tampoco movemos las antenas si los 32 kilómetros por hora. Aunque estemos moviendo las antenas con los transportadores, aún podemos seguir observando.
Tenemos una regla de las 3 antenas. Hasta 3 de las 27 antenas en operación pueden estar fuera de uso al mismo tiempo, pero mientras tengamos 24 antenas o más andado, podemos obtener suficientes datos para dejar a los científicos contentos. Gracias, Faith. Gracias. Esa fue la primera parte donde Faith nos explicó un poco de qué se trata y cómo se compone este gran telescopio que está formado por estas 27, 28 antenas. Ahora les quiero presentar a nuestra segunda panelista. Ella es astrónoma, su nombre es Loreto Barcos Muñoz. Ella trabaja en el Centro Norteamericano de Ciencia de ALMA, que también es parte de NRAO, del Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos. Loreto vive actualmente en Virginia y su especialidad es el estudio de galaxias interactuantes. Loreto, durante sus estudios, utilizó datos de este telescopio del cual hablamos hoy, del VLA, para desarrollar su investigación. También ha participado en el proceso de selección de los estudios que concursan para obtener datos con este telescopio desde todo el mundo. Loreto actualmente está involucrada en el área del apoyo a la comunidad con respecto al uso del observatorio ALMA. Gracias, Loreto. Damos el pase a ti. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia, por la introducción y gracias, Faith, por toda la información que nos dieron antes. Yo voy a seguir un poco con este tour. Voy a hablar ahora de quiénes ocupan este telescopio, que es el VLA. Y en general, básicamente, lo puede ocupar cualquier persona, científicos y no científicos, pero sí se necesita escribir una propuesta. Básicamente escribes un reporte científico diciendo por qué necesitas observar el cielo, la parte del cielo específico que tienes, en qué configuración de estas configuraciones que Faith estaba explicando delante, en qué configuración lo quieres poner, porque qué detalle quieres observar y todo eso. Entonces hay que saber obviamente un poco del universo y de las cosas que se necesitan para hacer estas propuestas. Ahora, no cuesta dinero, básicamente cualquier persona puede postular de cualquier país, y hay que explicar obviamente también por qué es importante para los científicos observar esa parte del cielo en particular. En general es competitivo observar en el VLA, no tan competitivo como lo es ALMA, pero por cada 4 horas que recibimos, por cada 1 hora de tiempo que tenemos disponible de observación, la gente necesita o quiere observar 4 veces más que eso. O sea, podemos darle solamente 1 hora a un observador, sin embargo hay 4 personas que están pidiendo esa hora de observación. En general, para determinar o para elegir estas propuestas de observación, se hace paneles de revisiones que se llaman, que son paneles de astrónomos, un grupo de astrónomos que tienen cierto expertise en distintas áreas de la astronomía, y reciben estas propuestas que hablan acerca de este tópico en particular en cada grupo, distintos grupos, y la evalúan su mérito científico, si básicamente vale la pena o no vale la pena hacer estos experimentos. Y aquellos que en el fondo fueron muy bien evaluados, en general se les asignan distintos tipos de prioridad, dependiendo de qué tan bien evaluados haya sido la ciencia de cada propuesta. Y en general las que tienen mejor prioridad se llaman prioridad A, como la configuración de las antenas que Faith mostraba. Esas son las de mayor prioridad, y en general siempre que hay tiempo disponible de observación, son las primeras que se observan.
Después están las de prioridad B, que no son tan buenas como la A, obviamente, pero así todos se observan haciendo el mejor esfuerzo del observatorio. Y después vienen otras que se llaman prioridad C, que esas se observan si es que hay espacio durante la noche o durante el día para observar, porque el VLA puede observar, como trabaja en ondas de radio, puede observar todo el día, toda la semana. No lo hace porque hay otras cosas que están pasando, obviamente, mantenciones y un montón de otras cosas, pero básicamente tienen cierto tiempo para observar y así se reparten entre las distintas prioridades. Y obviamente hay otras propuestas que no se les asigna ningún tiempo y obviamente siempre uno puede hacer reproponer, básicamente esperar al próximo ciclo de observación o ciclo de propuestas y pedir tiempo de nuevo. Luego, ahora, ¿qué pasa si vamos a la siguiente diapositiva? Una vez, si tú ya te dieron tiempo, si ya te dieron tiempo de observación, por ejemplo, tu propuesta fue muy buena y te ganaste tiempo para observar en este telescopio. En ese punto, uno trabaja junto con analistas de datos para generar el programa o un código, es como un algoritmo que te dice cómo observar las cosas que tú tienes que observar. Tú tienes que elegir, por ejemplo, la fuente que vas a observar, el objeto astronómico que tú quieres observar. También tienes que elegir calibradores, que dentro de las cosas como funcionan las observaciones de radio, necesitas observar otras cosas que son brillantes y que nos ayudan a calibrar nuestros datos. Y así, tú entonces generas tu algoritmo y que luego los analistas de datos te mencionan que si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, te van guiando en este proceso. Y luego está listo, está aprobado este código, este pedazo de código, y lo mandan al telescopio y lo agregan dentro de una lista de prioridades que también se ocupa, obviamente, esta lista de prioridades científicas que mencionaba, pero también hay un montón de otras cosas que entran a jugar en dónde va este proyecto que está listo, en qué minuto se puede observar y en qué minuto no se va a observar, etc. Pero una vez que, supongamos que ya llegó este proyecto, llegó a esta lista de proyectos que se pueden observar y llegó arriba de la lista, o sea, prioridad 1 para observar, y se observa. Una vez que se observan, todas las antenas están mirando el mismo objeto y estas señales pasan a través de un computador que se llama correlador, y este es un supercomputador, ¿sí? Y procesa todos estos datos, los combinan. Hay un montón de ingeniería metida en todo este sistema. Luego que combina todas estas señales, los podemos transformar en una imagen, después de que las calibramos y todo, y las podemos transformar en una imagen. Al investigador principal, que es el que escribió esta propuesta como autor, él es el autor, él o ella es la autora o el autor, una vez que se observaron los datos, le llega un email y le dicen, ok, tus datos están observados. Y luego el observatorio los procesa, los calibra, y una vez que están ya calibrados, les manda un mail al mismo investigador y le dice, ok, ya puede descargar sus datos. Una vez que recibes tus datos se vuelven, son solo tuyos, tienes un periodo donde tienes acceso a los datos solo tú y tu equipo, pero nadie más. Pero después de un año se vuelven públicos y cualquier persona puede bajar esos datos del archivo, que es donde se guardan los datos en general, y los puede acceder y puede trabajar, y de hecho hay muchas personas, si por ejemplo, de repente muchas veces obtener tiempo en estos telescopios es difícil y es competitivo, pero no todo está perdido, ¿no? Existe el archivo y donde uno puede encontrar un montón de datos de distintas cosas que son estos datos que se vuelven públicos después. Muchas veces uno de un solo set de datos puede sacar un montón de información. Y en general cuando uno escribe
un reporte o un manuscrito, cuando un paper que le llamamos nosotros, un artículo científico, eso es. Cuando uno escribe un artículo científico, uno en general habla de ciertas cosas, pero después los datos dan para analizar un montón de otras cosas más. Entonces el archivo es una fuente súper rica de información. Una de las cosas de los proyectos que el VLA está actualmente involucrado tiene que ver con esto que estamos mostrando ahora. Este es un mapa del cielo, es básicamente todo el área o superficie donde se ve el cielo. Y los distintos colores indican, este es un programa que mapea el cielo usando el VLA. En general se mapea en las configuraciones que estamos viendo acá. En general es configuración B, pero se hace, que es una de las más extendidas, pero muchas veces se combina en una configuración híbrida, que es que un brazo está con las antenas en configuración A, esto bien extendido, y otros dos brazos están en configuración B, que en el fondo son un poquito más cerca entre ellos. Y eso hace que permitamos ver más sur. O sea, si ustedes ven acá, el amarillo es todas las declinaciones, que es básicamente la posición de la fuente en el cielo, que están más bien al sur, entonces está más baja en elevación. Y para eso necesitamos observarlas con estas configuraciones híbridas, para que nos permitan observar. Ahora sí, debajo de cierta elevación, debajo de cierta parte del cielo, nosotros no podemos ver, y esa es la parte azul que menciona acá, que dice debajo del horizonte. Esto no es visible, no se puede ver esa parte del cielo desde el VLA. Y eso es lo que decían de que el VLA accede a 72% del cielo, es por esto, porque básicamente está al norte y no podemos ver todo el cielo desde ahí. ALMA, por ejemplo, tiene el mismo problema, pero en el norte, no puede ver las cosas que están muy al norte. Pero este mapeo del cielo, que se llama VLAS, como mencionaba, está hecha a más baja frecuencia, algo así como los 3 GHz en configuración B, y la idea es que se observe, va a observar toda esta cantidad del cielo varias veces, unas 3 veces más o menos. Y eso va a ser, cada vez que observan, liberan los datos al público y de inmediato. Y eso se vuelve una fuente muy, muy rica de información para los astrónomos que están interesados, sobre todo, por ejemplo, en cosas que en frecuencias de radio son muy brillantes, por ejemplo. Y aquí hay un montón, esto básicamente es un programa que NRAO hizo para la comunidad astronómica. Y bueno, en general, cuando el VLA fue construido y dio sus primeras luces científicas, eso significa que tomó datos para el público, que eso fue en 1980, en esa época el telescopio tenía tecnología de punta. Y todos ustedes saben cómo la tecnología avanza de forma exponencial y ya de un año a otro o en 5 años la diferencia en tecnología es abismal, es muy, muy grande. Entonces, ya cuando estaban en los 90 más o menos, ya se dieron cuenta que el VLA necesitaba ser actualizado. Y una de las actualizaciones que se hizo tenía que ver con el correlador y con todos los receptores de señales que tenían. Y lo mejoraron y al final volvió ahora 10 veces mejor de lo que era en su principio. Pero resulta que el tiempo pasa, si esto fue recién el 2012 que se completó esta actualización del VLA y ha estado dando muchísimos resultados relevantes, pero resulta que ya han pasado 9 años y la tecnología sigue avanzando de forma muy rápida y ya se está quedando atrás en cuanto a tecnología. Entonces, el siguiente paso que tiene el VLA es pensar en esta nueva versión que se conoce como la nueva generación del VLA, o NGVLA por las siglas en inglés. Y este telescopio en particular va a tener un montón de antenas, estamos hablando más de 240 antenas,
van a estar repartidas a través de Estados Unidos. El centro de este nuevo telescopio sería donde actualmente está el VLA, en Socorro, en Nuevo México. Pero extendería un poco la distribución de sus brazos hasta alcanzar México inclusive, y bueno, y también pondría un montón de otras antenas separadas. Esto es totalmente una cosa nueva, o sea, va a tener un montón de más poder del detalle, lo que ustedes veían, por ejemplo, en la configuración A, ahora va a estar atrás, eso va a ser cosa del pasado y ahora vas a tener un montón de resolución angular, de detalle, la capacidad de ver detalle muchísimo más profunda aún que lo que ALMA ve y de lo que actualmente obviamente se puede hacer con el VLA. Y eso es una de las cosas, hay un montón de cosas más que esto, nueva generación del VLA nos va a permitir estudiar. Vamos a empezar a abrir básicamente nuevas áreas de la astronomía, básicamente. Eso es lo que el avance tecnológico nos permite descubrir cosas que no teníamos idea que existían, obviamente, y que abren ramas de la astronomía para el futuro, para las futuras generaciones. Así que eso, preguntas. Me gustaría llamar de nuevo a Faith. Faith, if you can come back. Y empezar a mirar algunas de las preguntas que nos llegaron. Nora Leonardi pregunta, Loreto dice, al decir público, ¿se refiere realmente a cualquiera o se restringe a la comunidad científica y astronómica? Sí, en general, buena pregunta, Nora. Es público, o sea, cualquier persona con acceso a Internet básicamente puede bajar, descargar estas imágenes y mirarlas. Y obviamente para mirarlas se necesita aplicaciones específicas a veces, y aunque ahora de hecho el archivo ya tiene... hay un archivo donde permite inmediatamente ver imágenes de PNG, por ejemplo, imágenes PNG de las observaciones. Así que es público, cualquiera puede bajarlas. Otra pregunta que nos llegó fue, ¿quiénes tienen, de parte de Roxana, quiénes tienen prioridad al generar un artículo científico respecto de los datos que se obtuvieron? ¿El investigador de la propuesta adjudicada o el investigador que hizo el trabajo con los datos? Por ejemplo, al reconocer un descubrimiento pionero. No sé si entiendo mucho la pregunta. A ver, ¿quiénes tienen prioridad al generar un paper respecto de los datos generados? ¿El investigador o el investigador que estudió los datos? Ya, ok. La forma en que lo voy a responder es la siguiente. Cuando uno tiene datos, ¿sí? Esos datos mencionaba yo que eran prioritarios, que eso significa que una vez que se los observan, es el investigador de la propuesta adjudicada, es aquel que tiene prioridad por sobre los datos y él o ella y o su grupo son los que van a tener la prioridad primero o van a poder trabajar en los datos antes, ¿sí? Ahora, si ellos se demoran un montón en publicar, los datos se vuelven públicos, ahí es tierra de nadie, básicamente. O sea, es básicamente tierra de quien quiera, exacto, quien quiera trabajar en los datos. Faith, did you want to say something about these questions? About the priority between the principal investigator or the data analyzing person? Le estoy preguntando a Faith para su facilidad si quiere responder algo de esta pregunta. Lo siento. So in terms of like the data analyst versus the scientists, that's what you're asking for who gets like priority. As far as I know, like they work together. I'm not sure which parts Loreto already answered, but they, as far as I know, they work together, and
like, because I'm not sure. I don't know if I'm necessarily the best to answer this worry. question, but yeah, sorry, I didn't understand what Loretta was saying, but too much, but Don't worry. Le hice la pregunta a Faith porque la verdad es que hay un aspecto de la observación que quizás no hemos clarificado y que tiene que ver con que la persona que trabaja para el observatorio, por ejemplo, el analista de datos que apoya al científico, la verdad es que es su trabajo dentro del observatorio, ¿verdad, Loreto? Así que no Sí. va a salir nombrado necesariamente Oh, en, entiendo, en el artículo científico. Sí, eso de hecho es parte, es normal en los observatorios tener staff o gente que trabaja para el observatorio que es parte de su servicio, es parte de su trabajo proveer este servicio de básicamente calibrar los datos y todo. Ahora, la calibración de datos se hace de manera bien automática. Tienen una cosa que se llama pipeline, que es básicamente un montón de códigos juntos que van trabajando y van avanzando y van calibrando los datos paso por paso, básicamente. Y eso la mayoría de las cosas son bien automáticas. Ahora igual hay cierto componente que los analistas de datos tienen que poner de su parte ahí para asegurarse que todo esté saliendo. Es súper importante, obviamente, todo el trabajo que ellos hacen. Pero claro, ellos no se les da, no tienen autoría en las publicaciones científicas, ¿no? Pero sí, muchas veces los autores hay una sección en las publicaciones que se llaman agradecimiento, donde muchas veces se le agradece al staff del observatorio por todo el trabajo a la comunidad que ellos hacen. Súper. Entonces creo que Faith nos puede volver a comentar un poco sobre el trabajo de esta persona que no solamente analiza los datos, sino la persona que toma los datos en el observatorio. Porque tú no vas directamente, ¿verdad, Loreto, a tomar tus datos al observatorio como lo haría muchas veces uno en un observatorio tradicional probablemente? Así es. Y existe una persona que aparte del analista es el operador del telescopio, ¿verdad? Okay, Faith, so can you tell me a little bit about the operator? What is the position of the operator in all of these things? right. So the operator is at the VLA site, and it's their job to run the telescopes and coordinate all of the employees on the site to make sure that everybody is staying safe and doing what they're supposed to do. Okay. Entonces el operador es una persona que trabaja en el lugar mismo del observatorio, asegurándose no solamente del funcionamiento del telescopio, sino que también de la seguridad de las personas que están trabajando y operando estas antenas para que funcionen como un telescopio. And there's someone out there on site 24/7 every day of the year except for Thanksgiving and Christmas. Thanksgiving is another American holiday. Those are two holidays that the VLA closes and there's none of the operators are at the site. Entonces, Faith nos contaba que los operadores trabajan 24/7 todos los días del año, excepto por 2 días, la Navidad y el Día de Acción de Gracias, que es una celebración gigantesca en Estados Unidos. And so the day is split into 3 different 8-hour shifts. There's a day shift from 8 to 4, an evening shift from 4 to midnight, and graveyard shift from midnight to 8 a.m. Me estaba explicando Faith que se trabaja en 3 turnos de 8 horas que parten a las 8 de la mañana, después hasta las 4 de la tarde y así en tres turnos de 8 horas cada uno. And they are stationed at our office building, which is where Summer and I are located right now. And they have to drive out to the VLA using one of our company vehicles. And that takes an hour. So they drive for an hour and then they work out there for 8 hours and they drive an hour back. So they work 10 hours a day. Es un día de trabajo largo porque resulta que en la ubicación que tiene el observatorio
Faith nos explica que se demoran los operadores 1 hora en ir y 1 hora en volver. Sumado a las 8 horas que están trabajando, son 10 horas de trabajo por cada persona. Maybe And, oh, sorry. Go I ahead. was going to say, maybe you can explain, you know, how for how long they have their shifts. Sorry. Yeah, sure. So yeah, their shifts 10 hours total because yeah, they work at the site for those 8 hours. They overlap with the previous operator for 15 minutes so that they can hand the shift over to the next person, explain everything that happened during their shift for a smooth transition. And then once they're done with that, then they drive back. So yeah, it's 10 hours total. And then during those 8 hours, that's when they're running the telescope and doing a lot of different things out there. Súper. La pregunta que había hecho Loreta era para especificar un poquito lo de el trabajo que hacen los operadores. Entonces, los operadores tienen un poquito de superposición porque se necesita pasar información desde un turno al siguiente turno sobre cómo han andado las cosas. Y esto ocurre en alrededor de 15 minutos entre un cambio y el siguiente cambio. Okay, so I think we understood a lot now about the work of these key persons to make the telescope work perfectly and smoothly. Creo que ahora hemos entendido un poco mejor cómo funciona esto con un montón de gente para que los astrónomos puedan sacar sus datos. Cuéntame una cosa, Loreto, fíjate que tenemos una pregunta de Antonella Sobino que dice, entre los diferentes radioobservatorios del mundo, ¿se logra cubrir todo el cielo? ¿Cómo trabajan en conjunto? Es la pregunta de Antonella. Hola, Antonella. Sí, buena pregunta. Esto tiene que ver un poco con el mapa del cielo que mostraba adelante, donde decía que el VLA puede observar solamente el 72% del cielo, y esto es específicamente porque se encuentra en el norte. Está algo así como una latitud de 34 o algo así, y eso nos permite, nos limita qué tan al sur podemos ver. Por ende, necesitamos telescopios en ambos hemisferios, en las dos partes del planeta Tierra para poder cubrir todo el cielo. En este caso, el VLA puede observar la diferencia del VLA, sí, con ALMA, por ejemplo, que también vi otra pregunta de Nacho. Hola, Nacho. Que si es que este tipo de telescopios, por ejemplo, como el VLA, llegan al proyecto ALMA, en general el VLA y ALMA observan con distintos ojos, ¿sí? Hay un pequeño rango de las frecuencias que cubren las dos que se sobrelapa, o sea, básicamente los dos observan en ese mismo rango, pero el hecho de que estén en distintos hemisferios le da acceso a distintos objetos también. Entonces el VLA, por ejemplo, puede observar muy al norte, pero no puede observar al sur, y ALMA puede observar al sur, pero no puede observar tan al norte. Existe sí una región grande donde las dos se sobreponen, pero como observan en distintos rangos, son complementarios. O sea, básicamente en astronomía nosotros necesitamos ocupar telescopios en todo el planeta, y bueno, como muchos saben, también observamos con telescopios que están en el espacio también, ¿no? Y ahí no nos interesa dónde está el norte, dónde está el sur, podemos ver todo desde el espacio. Pero sí, complementarios, y el VLA, como ojos similares al del VLA van a existir en un proyecto que se llama SKA, que es por el Square Kilometer Array, que es básicamente un arreglo de antenas que tiene un área de los kilómetros cuadrados, básicamente. O sea, ¿Dónde va a estar ubicado, Loreto, ese SCA? Ese va a estar repartido en varios lugares, pero todo en el hemisferio sur. Principalmente va a estar en Sudáfrica y Australia también. Y ese va a observar a rangos que van a coincidir con los que observa el VLA y el NGVLA, pero como está al sur, va a acceder a otros objetos que no van a ser observados, no se pueden observar con el VLA. Ojalá que eso haya ayudado a resolver las preguntas.
súper. Quería tomar un segundo para preguntarle a las dos, a Faith y a Loreto, un poco cómo llegaron a trabajar donde están, porque Loreto, chilena, está ya lejos en Estados Unidos y Faith es una astrónoma que ahora trabaja dedicada a la divulgación. Entonces voy a partir con Faith. So, Faith, I just wanted to know in a few words, how is it that you got to work at NRAO as an educator? I know that you are an astronomer. Yeah, so when I was in college, I took a couple classes and had a job that involved working with the public and doing outreach in astronomy. And I found that I really liked it. I liked getting to interact with members of the public and teach them about astronomy and increase their passion for it. Faith trabajó en un museo y en ese lugar tuvo la oportunidad de darse cuenta que en realidad tenía el llamado del contacto con la gente, que le ha pasado más de una persona en este grupo. A mí me pasó igual. Thank you, Faith, that was cool, and you are doing awesome. Loreto, Yeah. ¿y tú cómo terminaste en Estados Unidos? Sí, la verdad es que desde chica que me gustaba harto la astronomía, iba a veranear a un lugar que se llama Curanipe, de hecho mi papá vive allá ahora, y Curanipe queda en el sur, este es un pueblo en la 7ª región, más tirado para la 8ª, en el límite con la 8ª, y resulta que el cielo, en general la astronomía cuando yo era chica, sí se sabía que Chile era un país que era privilegiado, que los telescopios como el VLT y los otros de la ESO, por ejemplo, del Observatorio Europeo Austral, se habían puesto ya en Chile porque era tan lindo, pero todo era para el norte, ¿cachai? Y resulta que el sur también tiene cielos súper lindos, súper lindos. Obviamente tenemos más nubes y cosas por el estilo, y por eso no es tan bueno para observar en el sur. Pero en general cuando está despejado y si estás en un lugar oscuro se pueden ver las nubes de Magallanes, entonces se puede ver la Vía Láctea, ¿no? Si es que estás en un lugar así súper. Y me gustaba un montón, después me di cuenta que me gustaba la matemática, que me iba bien, me descubrí esto sí como en 7º, 8º, antes como que no estaba ni ahí, era muy chica quizás. Y de ahí ya en la educación media, con mi profe de matemática, el profe Palma, me acuerdo que me ayudó un montón a motivarme, ¿no? Él vio que me gustaban las cuestiones, me gustaba la matemática y me dijo, vamos, ¿cachai? Para adelante. Y de ahí, entre estudiar astronomía, física, no tenía idea, pero me decidí por estudiar física, porque quería aprender de todo un poco, después mirándolo hacia atrás, al final da lo mismo lo que elijas, así que al final vas a llegar igual al final. Ahora sí sé de varias cosas que quizás si me hubiese dedicado a estudiar no hubiese tenido idea. Estudiar solamente astronomía, digamos, no tendría idea. Hay cosas que tuve la experiencia porque estaba en física aplicada y haciendo otras cosas. Y después, bueno, sabía que para hacer astronomía tenía que hacer un doctorado, así que ahí postulé a una beca Fulbright, porque yo decía, ok, yo me dediqué a estudiar física, no tengo idea de astronomía, tengo que partir en un doctorado desde cero, con clases y qué sé yo. Y una de las cosas que sabía era que en Europa para hacer el doctorado ya había que tener un magíster eventualmente, que esa podría haber sido una opción. O en Estados Unidos era entrar directamente a un programa de magíster doctorado todos juntos 6 años. Dije, ya vale, ok, eso es lo que quiero yo, entonces por eso decidí irme a Estados Unidos. Y me vine, de hecho, aquí a Charlottesville, a Virginia, estudié en la Universidad de Virginia. Y ahí estuve como 6 años y después volví 2 años a Chile a trabajar como postdoctorante, que es básicamente un trabajo temporal para un astrónomo mientras agarra experiencia y básicamente se prepara para tener una posición fija después en el futuro, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? No siempre funciona. El camino tradicional, ese es el camino tradicional. Bueno, mira, hemos estado tan entretenidos que se pasó súper rápido la ahora. hora. Nos quedan minutitos.
Una última preguntita, y esta hay que contestarla con un sí y un no, básicamente. Ignacio Calcia nos pregunta si este tipo de telescopio llegará al proyecto ALMA de Chile. Me imagino que se refiere a los de nueva generación. Ya, no van a llegar, pero sí, en ese sentido no va a este telescopio no va a llegar al sur, pero sí podemos pensar en que podrían funcionar juntos en el futuro, en algún minuto. Algo así como el una interferometría entre los dos quizás, pero eso está para más adelante, sería complicado, pero podría ser. Súper, entonces yo creo que vamos a tener que irnos a los mensajes finales para no abusar de nuestros intérpretes que han sido tan amables de acompañarnos el día de hoy. Y lo único que me queda es comentarles que estén atentos a un correo electrónico que les enviaremos que contendrá todos los enlaces que se compartieron en este chat y donde además se les va a preguntar un poquito qué les pareció la experiencia de conversar con Loreto, conversar con Faith y nuestro primer intento de tour virtual del VLA desde los Estados Unidos, pero en español. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Chao Loreto, chao Faith, muchas gracias a Summer que está detrás de las cámaras, a Gioser, a Leslie, y nada, solo me queda decirles qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchas Gracias a todos. Chao. Chao.